Era 1999, y yo estaba en medio del Atlántico Norte, a bordo de un viejo barco de investigación que parecía más un cascarón oxidado que una embarcación moderna. El viento golpeaba la cubierta con furia, y las olas chocaban contra los costados con un rugido constante, recordándonos que estábamos en territorio de la nada. No había luces más allá de nuestra pequeña lámpara de cubierta y el faro intermitente del dron que iba a explorar lo que ni un buzo se atrevería a entrar, un laberinto de cuevas submarinas, profundas y estrechas, escondidas en acantilados que la mayoría de los mapas omitían deliberadamente. Habíamos estado estudiando los sonidos extraños que emergían del océano, ruidos que nadie podía explicar. Algunos en la tripulación murmuraban sobre cosas que lloran como bebés bajo el agua, y yo, incrédulo, solo asentía mientras revisaba los controles de la consola del dron. Era un aparato experimental, de los primeros de su tipo, con cámara de vídeo en blanco y negro, luces LED parpadeantes y un sistema de sonar que apenas funcionaba sin interferencias. Pero aquella noche, bajo aquella tormenta, sentí un extraño presentimiento, algo allí abajo no quería ser descubierto. Me incliné sobre la consola, ajustando los últimos parámetros antes del lanzamiento. Las olas hacían que el barco crujiera, y el dron vibraba ligeramente en mis manos mientras lo insertaba en el agua. «Listo», murmuré. La máquina descendió lentamente, su luz cortando la oscuridad del océano, creando un halo que parecía bailar entre partículas flotantes. Podía ver cómo las algas se movían con la corriente, las rocas aparecían y desaparecían a medida que el dron avanzaba por el estrecho túnel submarino. La tripulación se había retirado a la cabina, dejando el puente silencioso, excepto por el zumbido de los instrumentos y el golpeteo de la lluvia sobre el techo metálico. Solo yo permanecía vigilando la pantalla, observando la luz del dron reflejar sombras imposibles en las paredes de la cueva. Cada movimiento del aparato revelaba una nueva forma, una roca que parecía un cráneo, una grieta que semejaba una boca abierta. Era inquietante, pero lo peor estaba por venir, lo podía sentir en cada fibra de mi cuerpo. El sonar empezó a emitir un pitido irregular, marcando algo que no había sido registrado en ninguna de nuestras exploraciones anteriores. Un ritmo, casi como un latido, que parecía provenir del fondo de la cueva. Mi corazón se aceleró. «¿Qué demonios?», susurré, pero no había respuesta, el silencio del océano lo había tragado todo, excepto por el zumbido del dron y mi respiración contenida. Decidí continuar, empujando la máquina más adentro, hacia la oscuridad. La presión del agua aumentaba, el casco del dron crujía, y la luz temblaba. Fue entonces cuando vi la primera señal de movimiento. Algo pasó fugazmente frente a la cámara, demasiado grande y extraño para ser un pez común, demasiado rápido y con una forma casi humana para ser un simple animal marino. Mis manos temblaban mientras ajustaba la cámara, intentando enfocarlo mejor. ¿Qué? La palabra se quedó atrapada en mi garganta. Allí, en la penumbra, la cueva parecía viva. No había vuelta atrás. El dron seguía descendiendo, y yo sabía, en el fondo de mi instinto, que estábamos a punto de descubrir algo que jamás podría explicar con palabras, algo que cambiaría mi percepción del océano para siempre. El dron avanzaba lentamente por el túnel submarino, sus luces parpadeando contra las paredes húmedas y resbaladizas. Cada roca parecía observarnos, cada sombra parecía moverse con vida propia. El pitido irregular del sonar se había intensificado, ya no era un simple latido, sino algo más rítmico, más profundo, como si alguien o algo respirara bajo el agua, justo delante de nosotros. De repente, algo apareció en el haz de luz, una silueta oscura, demasiado grande para ser un mero pez, demasiado humana para ser un animal marino común. No podía definirla del todo. Se movía con un desplazamiento torpe pero rápido, como si flotara con intención. El agua a su alrededor parecía ondular con vida propia, como si la criatura arrastrara consigo la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un instinto primitivo me gritaba que me alejara, que apagara el dron y olvidara todo esto. Pero no podía. Mi cuerpo estaba pegado a la consola, mis ojos clavados en la pantalla. El dron salió del túnel y entró en una cámara más amplia dentro de la cueva, un espacio que parecía un santuario submarino olvidado por el mundo. Fue allí cuando la vi por completo. La criatura estaba en un rincón, encorvada sobre algo más pequeño. Al principio pensé que era un pez muerto, pero pronto entendí que estaba alimentando a una cría, un recién nacido que se acurrucaba contra su cuerpo. Y entonces comprendí algo que me heló la sangre, no era una sirena de cuentos de hadas. Nada de belleza mítica, nada de cola brillante ni cabellos dorados.
Su piel era pálida, azulada, casi traslúcida, pegada como si la carne estuviera estirada sobre huesos demasiado afilados. Los ojos, hundidos y opacos, brillaban con un reflejo húmedo y muerto, y sus labios se retraían mostrando dientes delgados, afilados como agujas. El cabello largo flotaba a su alrededor, enredado como algas muertas, y los orificios de sus branquias se abrían y cerraban con movimientos que parecían dolorosos, como heridas vivas. La criatura emitía un sonido extraño, como un burbujeo mezclado con un lamento, mientras sostenía a su cría contra el pecho, protegiéndola con un instinto feroz y casi humano. Mi respiración se aceleraba y mis manos sudaban. Cada vez que el dron se acercaba, sentía que sus ojos me buscaban, que sabía que estaba allí. Y, de alguna manera, parecía entender que yo la estaba observando. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a reventar en mi pecho. La escena era a la vez fascinante y aterradora. Allí estaba, un ser vivo que jamás debía encontrar, cuidando a su hijo como cualquier madre, pero con un rostro que pertenecía a pesadillas antiguas. El sonido del sonar vibraba en mis huesos, y algo en el comportamiento de la criatura cambió. Se tensó, girando la cabeza hacia la luz del dron, lenta pero con intención. Sus ojos se fijaron en la cámara, y un escalofrío recorrió mi espalda. Su mirada no era curiosa, era consciente, calculadora, y me hizo sentir como si yo fuera el intruso en su mundo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La criatura se quedó inmóvil, sosteniendo a su recién nacido, mientras mi mente intentaba procesar lo que veía. Nunca había visto algo así, un ser que era madre y monstruo al mismo tiempo, vulnerable y aterrador, real y completamente fuera de cualquier ley de la naturaleza que conociera. Y en ese momento, supe que la historia que contaría jamás sería creída. Lo que yo estaba presenciando era algo prohibido, algo que el océano había escondido de la humanidad durante siglos, y yo estaba allí, con un dron tembloroso y un miedo que nunca olvidaré. La criatura permanecía inmóvil, abrazando a su cría como si el mundo entero dependiera de su protección. Yo no podía apartar la vista de la pantalla, aunque mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Cada movimiento del dron se sentía peligroso, cada luz que iluminaba su rostro hacía que sus ojos, esos ojos huecos y húmedos, se fijaran más en mí. Fue entonces que sucedió, la criatura giró la cabeza hacia el dron, lenta, con una precisión que no pertenecía a un animal salvaje. Sus ojos se abrieron completamente, revelando pupilas que se contrajeron violentamente, reflejando un brillo mortal. La tensión era tan intensa que sentí un nudo en el estómago, algo dentro de mí gritaba que estaba demasiado cerca, que cualquier movimiento en falso significaría el fin del dron, o peor. Un sonido emergió de la criatura, un burbujeo profundo mezclado con un lamento agudo, que parecía retumbar incluso dentro del casco del barco. No era un simple sonido animal, era una advertencia, un mensaje claro: sal fuera de mi territorio o pagarás las consecuencias. Mis manos temblaban sobre los controles, tratando de mantener la máquina estable, pero el miedo hacía que cada ajuste fuera torpe, cada maniobra insegura. Y entonces atacó. Con un movimiento sorprendentemente rápido para algo que hasta entonces parecía frágil, la criatura lanzó sus brazos hacia el dron. Sus uñas, largas y afiladas como cuchillas, rasgaron la carcasa del aparato y golpearon la lente de la cámara. La imagen se llenó de destellos, estática y burbujas, y por un instante, creí que todo se había acabado. Pude ver su rostro acercarse al lente, los dientes delgados y filosos abiertos en una mueca grotesca, y los ojos fijos en la cámara, como si intentara atravesar el cristal y alcanzar algo detrás de él, yo. El dron temblaba, vibraba y giraba sin control mientras la criatura se abalanzaba, protegiendo a su pequeño con una ferocidad que me heló la sangre. Cada segundo se sentía eterno, y el sonido de la batalla submarina retumbaba en mi pecho. Finalmente, un golpe más fuerte sacudió la máquina y la imagen se desvaneció en negro absoluto, solo quedando el eco del burbujeo y el latido irregular que mi sonar aún captaba. Me quedé inmóvil frente a la consola, con las manos pegadas al borde, incapaz de hablar. La tripulación, desde la cabina, escuchó mis gritos ahogados y corrió al puente, pero yo apenas podía reaccionar. Sabía que lo que había visto no era un pez, no era una leyenda, no era algo que pudiéramos capturar ni explicar. Era un ser vivo, aterrador y maternal al mismo tiempo, y yo había invadido su mundo. El barco se balanceaba violentamente con la tormenta, pero ninguna ola, ningún trueno podía compararse con el miedo que me recorría. La criatura había desaparecido, y el dron estaba perdido, pero la sensación de ser observado persistía, como si todavía estuviera allí,
vigilando desde la oscuridad de la cueva. Esa noche, mientras tratábamos de retomar la calma en la cubierta, comprendí algo que jamás olvidaría: el océano guarda secretos que no estamos destinados a descubrir, y algunas criaturas protegen a sus hijos con un instinto más poderoso que cualquier temor humano. El dron estaba perdido, y con él, cualquier evidencia de lo que habíamos visto. La tripulación, pálida y temblorosa, apenas podía hablar. Nadie decía nada, el miedo había reemplazado cualquier intento de racionalizar lo ocurrido. Las olas seguían golpeando el casco, el viento chillaba entre los mástiles y, aún así, lo más aterrador no era la tormenta afuera, sino la sensación de que algo nos había observado desde las profundidades. Durante horas, nadie se atrevió a mirar la pantalla de la consola. Cada pitido del sonar hacía que nuestros corazones se aceleraran, cada movimiento de las olas parecía un recordatorio de que estábamos en territorio desconocido. Por mi parte, no podía dejar de pensar en esa criatura y en su cría, en cómo nos había mirado con esos ojos que combinaban inteligencia, instinto maternal y un peligro que no podía describirse con palabras. No era un monstruo en el sentido de los cuentos, ni una leyenda marítima bonita, era algo real, vivo y aterrador, y nos había enseñado que el océano guarda secretos que el hombre no debe tocar. A la mañana siguiente, cuando la tormenta cedió un poco, nuestro patrocinador nos ordenó abandonar la misión. La grabación del dron fue confiscada sin explicación, y se nos dijo que esa expedición nunca ocurrió. Nadie en la tripulación se atrevió a protestar. Incluso yo, que había lanzado el dron y visto con mis propios ojos la criatura, comprendí que revelar la historia sería como invitar a la incredulidad, la burla, o algo peor. Desde entonces, he intentado olvidar, pero no se puede. Cada vez que cierro los ojos, veo esa boca llena de dientes delgados, esos ojos vacíos pero conscientes, y el pequeño ser que sostenía contra su pecho. Siento el burbujeo, el sonido extraño y agudo que emitía, y la forma en que el agua se movía a su alrededor, como si la cueva misma respirara con ella. A veces despierto con la sensación de que todavía me está observando, aunque han pasado más de 2 décadas desde aquel encuentro. Ahora, con los años, entiendo algo que entonces no podía aceptar: la criatura no era un monstruo. Era una madre protegiendo a su hijo, haciendo lo que cualquier madre haría, incluso en circunstancias que nosotros consideramos terroríficas. El miedo que sentí era por lo desconocido, por lo que la naturaleza nos había ocultado durante siglos. He esperado demasiado tiempo para contar esta historia. La guardé durante años, temiendo ser considerado un loco. Pero ahora sé que alguien debe saber que el océano tiene secretos que no estamos preparados para comprender, y que algunas criaturas protegen a sus familias con una ferocidad que supera cualquier ley humana. A veces, cuando miro el mar, me pregunto si aquella madre sigue ahí, escondida en su cueva, cuidando a su cría, observando el mundo desde la sombra, y esperando que los intrusos aprendamos a respetar su silencio. Y yo sé que nunca volveré a ver el océano de la misma manera. Porque allí abajo, en las profundidades, existen cosas que no deberían ser vistas, y yo tuve la desgracia, y a la vez el privilegio, de mirarlas a los ojos. Han pasado más de 20 años desde aquella noche, pero cada recuerdo sigue tan vívido como el primer instante en que vi sus ojos. A veces, me despierto sudando, escuchando en mi cabeza el burbujeo extraño y ese lamento agudo que resonaba en la cueva. Mi vida siguió adelante, cambié de barco, de ciudad, incluso de país. Pero nada de eso borró la sensación de que hay secretos en el océano que nunca podremos comprender. He contado esta historia solo unas pocas veces, y siempre con voz temblorosa. Siempre esperando que nadie lo tome como una broma o un delirio. Pero la verdad es que aquel encuentro me cambió para siempre. La criatura no era un monstruo, era madre, protectora, viva, y su instinto superaba cualquier ley de la naturaleza que nosotros pudiéramos entender. Lo que me horrorizó no fue su apariencia, sino la realidad de su mundo, uno que existe paralelo al nuestro y que permanece oculto, vigilando desde las sombras. A veces, mientras observo el océano, siento que ella aún está allí, en su cueva secreta, cuidando a su cría, consciente de los intrusos que osamos acercarnos. Y me pregunto, ¿cuántas otras madres, qué otras criaturas, viven en los rincones que no tenemos permiso de explorar? ¿Qué cosas guarda la oscuridad del mar que nunca veremos, y qué sucede cuando las miramos demasiado de cerca? Hoy puedo decirlo con certeza: el miedo que sentimos ante lo desconocido no es solo miedo, es respeto por aquello que está más allá de nuestra comprensión. Lo que capturó mi dron esa noche no eran sombras ni leyendas, era vida, cruda, peligrosa y aterradoramente real.
Y yo fui testigo de algo que jamás debería haber visto. Si alguna vez decides adentrarte en las profundidades del océano, recuerda esto: hay cosas que no quieren ser encontradas. Hay madres que protegerán a sus hijos hasta el último aliento, y hay secretos que el mar guarda celosamente, esperando que los hombres aprendan a dejarlos en paz. Yo aprendí demasiado tarde. Y cada vez que cierro los ojos, cada vez que escucho el sonido de las olas rompiendo contra un acantilado, veo su rostro, veo a la madre y su cría, y sé que, en algún lugar allí abajo, aún me está observando. El océano tiene memoria. Y yo, sin querer, me convertí en parte de ella. Hoy, décadas después, sigo recordando cada detalle. La tripulación cambió de misión, el dron se perdió para siempre y los patrocinadores borraron cualquier registro de aquella expedición. Pero yo no pude olvidar. Cada vez que miro el océano, sé que algo allí abajo sigue viva, algo que respira, observa y protege. He intentado hablar de ello con colegas, pero las palabras nunca alcanzan a describir lo que vi. No hay analogía que pueda capturar la sensación de horror y asombro que sentí al mirar a la criatura, una madre protegiendo a su cría, un ser que era a la vez hermoso en su instinto y repulsivo en su forma. A veces me pregunto si alguien más la verá algún día. Si otro explorador enviará un dron demasiado curioso y encontrará lo que yo encontré. Y entonces pienso en mi advertencia silenciosa: hay secretos en el océano que no debemos tocar, porque algunas verdades son demasiado poderosas, demasiado aterradoras para que la mente humana las procese. Incluso hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver el movimiento de sus brazos sosteniendo a su pequeño, los ojos hundidos y penetrantes que parecían comprender no solo mi presencia, sino también mis intenciones. No era un ataque impulsivo, era un juicio silencioso de un ser que pertenece a otro mundo, uno donde los humanos no somos bienvenidos. El océano sigue siendo un lugar de misterio y peligro. Lo que yo vi aquella noche me enseñó que algunas madres protegerán a sus hijos hasta el último aliento, que hay mundos dentro de los mundos, y que lo que nosotros llamamos monstruo a menudo solo es un instinto natural mal interpretado por nuestra propia perspectiva limitada. Así que si alguna vez te aventuras en las profundidades, recuerda esto: no todo lo que encuentres está muerto, no todo lo que veas es un mito, y no todos los secretos deben ser revelados. Yo aprendí demasiado tarde que el océano tiene memoria, y que yo, sin querer, me convertí en parte de ella. Cada ola que rompe contra un acantilado, cada sonido extraño en el sonar, cada sombra que se mueve en la profundidad me recuerda que la criatura sigue allí, que la madre sigue viva, y que el misterio que enfrenté aquella noche en 1999 aún espera a los curiosos. Y yo, incluso después de todos estos años, sigo siendo su testigo. Después de todas estas décadas, todavía me despierto con el sonido de aquel burbujeo extraño en mi cabeza. No es un recuerdo que desaparezca, es un peso constante, como si la criatura estuviera allí, observándome incluso ahora. He aprendido a vivir con ese miedo silencioso, pero sé que nunca se irá del todo. Lo más inquietante es que, incluso en días soleados, mientras navego cerca de la costa o miro las profundidades desde un bote pequeño, a veces siento un movimiento sutil en el agua, demasiado rápido para ser un pez, demasiado deliberado para ser corriente. Y durante esos segundos, sé que ella me recuerda, que aún vigila su territorio y protege a su hijo. He intentado advertir a otros exploradores, a otros investigadores submarinos, pero las palabras pierden fuerza frente a la incredulidad. Nadie quiere creer que algo tan antiguo y desconocido puede existir, escondido en cuevas submarinas, cuidando a su familia con una ferocidad que desafía la lógica. A veces me pregunto si fui un espectador elegido o un intruso. La criatura no me atacó a mí directamente, me permitió observar, me dejó registrar sus movimientos, y luego desapareció en la oscuridad. Fue una lección: el océano recuerda y castiga solo cuando es necesario, y hay secretos que están destinados a permanecer ocultos. Incluso hoy, cuando paso frente a mapas antiguos del Atlántico Norte, veo aquellas cuevas y siento un escalofrío. Sé que en algún lugar de esas profundidades, una madre sigue allí, protegiendo a su cría, y que los hombres no tienen derecho a entrar. Cualquier intrusión sería un error que el océano recordaría. Así que he dejado de buscar explicaciones racionales. He dejado de mirar la profundidad con curiosidad científica. Ahora solo miro con respeto y un miedo profundo. La criatura me enseñó que algunas verdades no son para ser descubiertas, que algunas vidas, aunque horribles a los ojos humanos, merecen nuestro silencio y nuestra distancia. Y mientras escribo estas palabras, no puedo evitar sentir que de alguna manera sigo conectado a ella, que mi curiosidad me convirtió en parte de su historia,
que el océano y sus secretos aún me observan. Aún hoy, después de todos estos años, siento que no estoy completamente solo cuando estoy cerca del mar. El océano tiene memoria, y yo aprendí demasiado tarde que algunas criaturas no olvidan. Han pasado más de 25 años desde aquella noche, pero cada detalle sigue tan vivo en mi memoria como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. A veces, me pregunto si contar esta historia ayuda o empeora la sensación de que algo sigue allí. Lo que presencié no puede explicarse con palabras sencillas, no hay analogía que haga justicia a la presencia de aquella criatura, a la intensidad de sus ojos, al terror y al respeto que me inspiró. Recuerdo cómo el dron descendía por los túneles submarinos, moviéndose con lentitud mientras el haz de luz iluminaba la oscuridad. Cada sombra parecía moverse con vida propia, cada burbuja que se desprendía del aparato se transformaba en un reflejo de algo que no podía identificar. Y allí, en la cámara oculta de la cueva, la criatura apareció, su forma era al mismo tiempo humana y monstruosa, y sostenía a su cría con un instinto que solo una madre podía tener. No había magia ni mito, había vida cruda, peligrosa y absolutamente real. Durante semanas después de aquel encuentro, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien o algo me estaba observando. Era como si la criatura hubiera marcado mi mente, como si su instinto protector se hubiera extendido más allá de la cueva y me siguiera vigilando desde algún lugar de las profundidades. Cada vez que escuchaba el sonido de las olas golpeando los acantilados, cada vez que un barco pasaba cerca de la zona donde ocurrió la expedición, sentía un escalofrío recorrerme. El mundo científico nunca entendió lo que capturó aquel dron. Cuando se perdió la señal, y la grabación se volvió inservible por los golpes y la estática, nuestros patrocinadores decidieron borrar toda evidencia. Nos dijeron que la expedición nunca ocurrió, y que cualquier intento de publicar los datos sería inútil. Pero yo sabía lo que había visto. Y sabía que la criatura no era un monstruo en el sentido tradicional, era una madre, protectora de su hijo, que estaba dispuesta a todo para mantenerlo seguro. Con el tiempo, comprendí algo que no podía aceptar en ese momento, nuestro miedo no se debía a su apariencia. Nos horrorizó porque habíamos invadido su mundo, porque habíamos visto algo que la naturaleza había decidido mantener oculto a los ojos humanos. Sus dientes delgados y afilados, su piel traslúcida, sus ojos muertos y vivos al mismo tiempo, todo ello era parte de un instinto que no comprendemos. Nosotros éramos los intrusos, y el océano nos recordó nuestra posición. A lo largo de los años, he navegado por otros mares y he explorado otras cuevas, pero nunca volví a acercarme a la zona donde la vi. Cada mapa antiguo, cada lectura del sonar, me recuerda que en algún lugar de esas profundidades ella sigue viva. Y con ella, sus secretos, su cría, su mundo intacto y vigilante. He aprendido que algunas verdades no son para ser descubiertas, que algunos secretos del océano deben permanecer enterrados en la oscuridad. El encuentro cambió mi manera de ver el mar. Nunca más lo miré como un lugar seguro para la exploración científica, es un territorio de misterio, de reglas que los humanos no entendemos. Cada ola que rompe contra la orilla, cada corrientazo que se mueve bajo la superficie, me recuerda que el océano tiene memoria. Y que algunas criaturas, aunque horribles a nuestros ojos, están allí para proteger algo más grande que nosotros, la vida de sus hijos, la continuidad de su especie, el equilibrio de su mundo oculto. A veces, mientras escribo estas palabras, siento que sigo conectado a ella. No físicamente, sino a través de un vínculo que nació aquel día, un vínculo de respeto y miedo. Ella nos mostró que el océano no perdona la curiosidad imprudente, y que hay secretos que no deben ser revelados. Incluso ahora, décadas después, cuando contemplo el mar desde la seguridad de la costa, siento que sus ojos me siguen, que el murmullo de las olas es un recordatorio de que la madre y su cría siguen allí, ocultas pero vivas. He aprendido a aceptar que nunca sabremos todo lo que habita en las profundidades. Que nuestra comprensión del mundo está limitada por la perspectiva humana, y que el océano, con todos sus misterios y horrores, siempre tendrá la última palabra. La criatura no me atacó para matarme, me permitió ver, aprender y recordar. Y mi castigo fue el conocimiento, la memoria permanente de lo que está oculto, y el temor constante de que alguna noche, si regreso demasiado cerca de su cueva, la vuelva a encontrar. Así que esta es mi advertencia, respeta los secretos del océano, y nunca subestimes la fuerza de lo desconocido. Hay madres que protegerán a sus hijos hasta el último aliento, y hay secretos que los humanos nunca debimos descubrir.
Yo aprendí demasiado tarde, y cada vez que cierro los ojos y escucho el sonido del agua, sé que ella sigue allí, observando, esperando, recordando. El océano tiene memoria. Yo, sin querer, me convertí en parte de ella. Y cada vez que contemplo su superficie calma,